Comencemos con no le puse fecha a la clase tercera de la primera semana, donde estábamos viendo esta cosa de Cauchy-Schwarz, porque estábamos demostrando que una cierta cosa era norma en Rn, y quedamos un poquito entrampados en eso, la desigualdad de Cauchy-Schwarz, algunos no la conocían, de hecho algunos eran casi todos, ¿no? ¿Cierto? Y tampoco sabíamos cómo se demuestra. Entonces, ya se las presenté, es que el producto punto entre dos vectores, arriba puse por si acaso la definición de producto punto para que tenga sentido todo lo que hacemos, es siempre menor o igual que lo que se llama el módulo del primero multiplicado por el módulo del segundo. De hecho, lo que hacen los físicos, les contaba, era decir que el producto punto es igual, no menor igual al producto del módulo del primero por el módulo del segundo multiplicado por el coseno del ángulo que forman los dos vectores entre sí. Y claro, si uno elimina la parte coseno, queda la desigualdad, pero como en matemáticas uno no habla mucho de geometría, de cosenos, de ángulos y de esas cosas, simplemente está el hecho de que el producto punto es menor o igual que el módulo del primero multiplicado por el módulo del segundo, calculados como el producto punto de x por x y el producto punto de y por y, raíz cuadrada. Ahora, la demostración es hiperclásica y se hace, la que yo conozco es más o menos la misma. Siempre, obviamente, tomo cualquier x e y, sean x e y en Rn, hay que demostrar esa cosa. Y lo que uno calcula inmediatamente dice, para todo lambda en R, a una letra cualquiera, lambda es un número cualquiera, es un escalar, digamos, lambda es un escalar. Para todo lambda en R, lo que uno suele hacer es el producto punto entre el vector x más lambda y veces el vector x más lambda y. O sea, se fabrica ese vector x más lambda y, combinación lineal entre alfa y entre x e y, combinación lineal solamente con coeficiente y, x más lambda y hace el producto punto de eso por sí mismo. Inmediatamente, como x más lambda y es un vector, ¿cierto? Este es un vector, ya está hecho producto punto el mismo, se obtiene la conclusión número 1, y es que esta cosa tiene un signo. Ese producto punto siempre es mayor o igual que 0. Siempre es mayor o igual que 0. ¿Por qué razón? Porque es, como que arriba, el producto punto de un vector por sí mismo, que es la suma de sus componentes al cuadrado. Así que el vector es feo, pero es un vector, y es el mismo. El producto punto es siempre mayor o igual que 0. Ahora, ¿qué pasa si cambio lambda? Cambia el x más lambda y, pero sigue siendo esa cosa mayor o igual que 0. Así que esa expresión es mayor o igual que 0 para todo lambda en R. Sin embargo, esa expresión es la misma que esta otra. Distribuyan. Como el producto punto es distributivo respecto al primero y respecto al segundo, uno puede hacer todos los siguientes trucos. Decir que esto es distribuido es x por x, ¿cierto? X por x. Después ayúdenme ustedes, porque los que siguen, más lambda y por lambda y. ¿Se fijan en lambda y? Ese lambda y por lambda y es cuadrático en lambda. Entonces, el primer término, x por x, no tiene lambda. Hay un término cuadrático en lambda y los productos cruzados entregan también términos en lambda. Cuando uno hace x por lambda y se obtiene el primero por el segundo, queda x por lambda y, lo cual es lambda veces x por y. Y cuando uno hace el primero por el segundo, queda lambda x por y, el producto punto es conmutativo. Así que de esos dos productos cruzados aparece 2 veces x punto y por lambda. El lambda, como es mi letra variable, la dejé afuera. Entonces aquí tengo una expresión que no tiene lambda, ahí tengo una expresión que tiene lambda a la potencia 1. Y después el último término es el que tiene lambda cuadrado y su coeficiente es y punto y. Y punto y multiplicado por lambda cuadrado. Y resulta que esa expresión es mayor o igual que 0 para todo lambda. ¿Dónde vive el lambda? Para todo lambda en R. Y cuando vemos cosas con cuadráticas en R, nos acordamos de nuestro viejo curso de geometría analítica. Segunda semana, primer año, ¿cierto? De las cosas fáciles de geometría analítica. ¿Qué había fácil en geometría analítica? Esta expresión tiene nombre en geometría analítica. Es una... de hecho, ni siquiera geometría analítica, era como inecuaciones, esa cosa primera. La próxima semana lo tengo que ver en introducción al cálculo. ¡Wow! Eso era una expresión cuadrática, ¿cierto? Una expresión cuadrática que en este caso resulta ser siempre mayor o igual que 0. Y uno recuerda que las cuadráticas tenían 3 posibilidades. O bien siempre se tener un signo, o bien tocar en algún instante al 0, o bien cortar 2 veces al 0 y cambiar de signo, ser positivas en una zona, negativas en otra. Todo dependía del coeficiente que acompañaba al cuadrático, que en este caso es
Y por Y. Entonces incluso hasta teníamos un gráfico, nos decía, cuando el coeficiente que acompaña al cuadrático es positivo, esta expresión hasta se puede graficar como una parábola positiva, ¿cierto? Si uno grafica los f de lambda, como graficando en el eje de las lambda y las imágenes, es una cuadrática positiva porque, bueno, x e y son fijos. Salvo que, hay un caso en el cual falla mi razonamiento, salvo que y sea 0. Ahora, si y igual 0 en realidad no es mucho lo que uno hace, porque si y fuera 0, uno vuelve a lo que hay que demostrar y se da cuenta que lo que me piden demostrar en ese caso es una trivialidad. Porque si y fuera 0, el lado derecho de esta desigualdad vale 0 y el lado izquierdo vale también 0, y lo que habría que demostrar es que 0 menor o igual que 0, que obviamente es verdadero. Entonces, en realidad, en todo el cálculo complicado es cuando y es distinto de 0. Y si y es distinto de 0, esta expresión en lambda es cuadrática, tiene ese gráfico. Pero resulta que no siempre las cuadráticas son mayores o iguales que 0. Están los tres casos. Están esas cuadráticas y están estas otras. Esa es mayor que 0. Esta, mayor o igual que 0, alcanza a tocar a 0. Pero esta es positiva en ciertas zonas y negativas en otras. Pero aquí me están diciendo que esto es siempre positivo. ¿Cómo yo puedo decir entonces cuál es la conclusión? Que de estos tres casos, en nuestro ejercicio solo es válido el primero y el segundo. Y eso en la cuadrática se obtenía mirando a quién. Al discriminante. ¿Se acuerdan del famoso discriminante? Entonces, esta es una cuadrática. Y dado que es una cuadrática siempre positiva, su discriminante tiene que ser negativo. ¿Se acuerdan cuando el discriminante era negativo, no habían raíces? Puede ser 0, pero lo que no puede ser es positivo, porque si fuese positivo habrían dos raíces distintas y en ese caso una zona positiva y una zona negativa. Y yo quiero que esto sea positivo para todo lambda en R. Conclusión, el discriminante de esa cuadrática tiene que ser... Ahí, entonces, conclusión implica... o de hecho, sí, solo sí, es equivalente. Si el discriminante es positivo, la expresión es siempre positiva. El discriminante, ¿cuánto vale el discriminante? B cuadrado. ¿Quién es B cuadrado? ¿Quién es A? ¿Quién es B? ¿Quién es C en esta cuadrática? Este es el A. Ojo que la escribí al revés, ¿cierto? Esa es A. ¿Quién es B? Ese es el famoso B. Y este de aquí es el C de la cuadrática. ¿Cómo tiene que ser? Tiene que ser B cuadrado, o sea, 4x punto Y al cuadrado menos 4ac menos 4. ¿Quién es A? A es y punto Y. ¿Quién es C? X punto X. Le voy a poner X punto X multiplicado por Y punto Y. Esa cosa que es el discriminante tiene que ser menor o igual que 0. Creo que se terminó. ¿Creo que se terminó o no? ¿Lo vieron por qué? Sí, porque ¿qué le pasa al 4? Se cancela, ¿cierto? El 4 no tiene ninguna influencia. ¿Qué le pasa al que tiene signo menos? Lo pasamos del otro lado como con signo más. Esas inecuaciones las sabemos resolver. ¿Y qué queda? Queda que x por y al cuadrado es menor o igual que... Entonces, esto significa que x punto y, eso al cuadrado, es menor o igual que x punto x multiplicado por y punto y. ¿Cómo se deduce Cauchy-Schwarz a partir de ahí? Tomando raíz cuadrada. Y al lado izquierdo aparece el módulo del producto punto, y al lado derecho aparece justito lo que queríamos. O sea, uno puede decir, mira, en realidad ese producto punto es en módulo menor o igual que esa cantidad. Bueno, efectivamente, en módulo x punto y es menor o igual que raíz de x punto x. Ahí se terminó. Por raíz de y punto y. Bueno, y si el módulo es menor o igual que eso, obviamente el número sin módulo también, porque todo número sin módulo es o bien igual al módulo, o bien menor estricto que el módulo, dependiendo si el número es positivo o negativo. Entonces, con esa desigualdad basta. De hecho, hay algunos que escriben Cauchy-Schwarz con módulo, si quieren. No voy a bajar porque esa pizarra se queda pegada arriba, déjala ahí nomás. El módulo de producto punto es menor o igual que módulo de x por módulo de y en ese sentido. Y con eso queda concluido, conclusión total. Me decían, ¿para qué usamos Cauchy-Schwarz? Para demostrar que esta cosa, norma de x, calculada como la raíz cuadrada de x punto x, sumatoria de x sub y al cuadrado, esa cosa es una norma en
Rn. En Rn, porque lo hicimos con n cualquiera. Obviamente también en R2. En R2 hicimos un cálculo inicial que era mucho más básico que el cálculo en Rn. Y en realidad todo pasaba por Cauchy-Schwarz y Cauchy-Schwarz lo demostramos en general en Rn. ¿Les parece? Ya, ahí está concluido eso. Pero, observación importante, no es la única norma. Observación. Cauchy-Schwarz no es todo. Existen más matemáticas que Cauchy-Schwarz. Esta de aquí no es todo. Hay otras normas en Rn. Entonces, observación, hay otras normas. Hay otras normas. Ahora, ¿qué otras? Bueno, ahí pueden hacer muchos ejercicios. Un ejercicio simpático, largo, es demostrar que esta norma es un caso particular de una expresión más fea. La expresión más fea, si quieren la voy a poner así también, norma de x, pero una norma más fea es, aquí lo que estoy haciendo, agarro el x1 al cuadrado, el x2 al cuadrado, el x3 al cuadrado, el x4 al cuadrado, etc. Lo que uno puede hacer es tomar el x1 en módulo y elevarlo a una potencia p cualquiera. Al cuadrado es un caso particular. También pueden elevar al cubo, a la cuarta, a la quinta, a la sexta. Incluso p puede ser real, pueden elevar a la raíz de 2. En lugar de elevar al cuadrado, elevan al cubo. En lugar de elevar... Bueno, eso. Toman el x... por eso le puse módulo. El módulo simplemente porque el número p podría ser ni siquiera entero. Entonces toman x1, toman después el x2 y lo elevan a la misma potencia p. El x3 a la misma potencia p y terminan con xn elevado a la misma potencia p. Obviamente a la potencia le puse p y no le puse n, porque en este ejercicio n representa la variable x1, x2, x3 hasta xn, ¿cierto? Así que use la letra p. Si usted toma eso, esa cosa se parece a la de arriba, pero tiene le falta algo. ¿Le falta algo? ¿Qué le falta? Claro, porque esto es como elevar al cuadrado, pero falta elevar a la 1 partido por... que es importante, porque si usted, por ejemplo, trata de demostrar que esto es positivo, claramente positivo, todo es positivo. Trata de demostrar que esto vale 0 si y solo si x igual 0, fácil. La suma de módulos es 0 si y solo si cada sumando es 0, cada sumando es 0 si y solo si cada componente de la x vale 0. Trata de ver qué pasa con el lambda. Le mete el lambda y lambda x, y aquí lo que sale es un lambda elevado a la potencia p. Lambda a la potencia p, factoriza por lambda a la potencia p. Para que no esté la potencia p, obviamente hay que tomar en el caso de acá, para que no salga el lambda cuadrado, hay que tomar la raíz cuadrada. Si usted hiciera suma de cubos, habría que tomar la raíz cúbica. Entonces, como estoy elevando la potencia p en general, digo que el resultado hay que elevarlo a la potencia 1 partido por p. Esa cosa se puede probar, es largo, es una norma. Y esta norma tiene apellido, se llama la famosa norma P. Se llama así, ¿eh? ¿Cómo se llama? Se llama norma P. Ahora, es norma no siempre. Es norma siempre y cuando P sea mayor o igual que 1. El positivo, P puede ser cualquiera. El 0, P puede ser cualquiera. El lambda sale fuera para todo p distinto de 0, para que el 1 partido por p tenga sentido. Pero cuando uno estudia la desigualdad triangular impone una condición. La desigualdad triangular impone que la letra p tiene que ser un número mayor o igual que 1. Si p es menor que 1, esa expresión no satisface la desigualdad triangular. Así que uno trabaja con normas con p mayor o igual que 1, y esta de arriba no sería más que un caso particular, es el caso particular p igual 2. Y como este es el caso particular p igual 2, esta norma, para diferenciarla de esas otras, se le llama la famosa norma 2 y se le pone un índice abajo 2. ¿Qué es la norma 2? Cuando uno suma las componentes al cuadrado. Ahora, en este caso, poner suma de los cuadrados o de los módulos al cuadrado da lo mismo, porque el cuadrado absorbe el signo. Pero si fuese suma de los cubos, ahí sí que hay que poner los módulos. Los módulos son importantes en la norma P. Esta es una norma, caso particular de esta otra, que es una norma un poquito más complicada. ¿Cómo se demuestra que eso es norma? Si quieren, hay un video en el cual hice esas cosas. ¿Cómo se demuestra que la norma 2 es norma? Usando Cauchy-Schwarz. ¿Cómo se demuestra que la norma P es norma? Hay que usar desigualdades más complicadas que las de Cauchy-Schwarz, y ahí aparecen los nombres Holder y otras y compañía. Hay otras desigualdades más complicadas que solo la desigualdad de Cauchy-Schwarz. Cauchy-Schwarz es un caso particular también de desigualdades más feas. Ahora, lo único que quiero que sepan en este instante es que existen estas otras normas más complicadas, pero en realidad lo que uno suele usar es también dos casos particulares. Caso particular P igual a 1, P igual 2, que ya lo hicimos, y segundo caso particular muy interesante es la famosa norma 1. La norma 1, que es cuando la suma, los exponentes valen todos 1,
esa norma no es más que la suma de los módulos de las componentes. La suma de los módulos x1 más x2 hasta xn. Esa cosa es una de estas posibles normas, es cuando p vale 1. Elevo a la potencia 1, tomo raíz 1, o sea, simplemente sumo. Ahora, en ese caso, demostrar la desigualdad triangular creo que es más o menos fácil. Porque si usted calcula la norma del vector suma, la norma del vector suma es x1 más y1 módulo más xn más yn módulo. ¿Y cómo saca la norma del x y la norma del y? Ahí, ¿qué hacen con ese? Como ahí tengo el módulo de una suma de dos reales, esa suma de dos reales, ese módulo es menor o igual que módulo de x1 más módulo de y1. Después viene el índice 2, si quieren lo voy a escribir aquí también. Lo acotan por módulo de x2 más módulo de y2. Y así hasta el último. ¿Por cuánto acotan ese módulo de xn más yn? Lo acotan superiormente por módulo de xn más módulo de yn. ¿Qué hacen a continuación? ¿Qué hacen a continuación? ¿Qué hacen a continuación? Factorizan, ¿cierto? Factorizan, dice, está el módulo de x1 más el módulo de x2, módulo de x3, módulo de xn. ¿Y qué es eso? La suma de los módulos es lo que se llamó norma de x1. ¿Quién queda sobrando? La suma del módulo de y1, y2 hasta yn. Y eso por definición es la norma 1 del vector y. Conclusión, ¿quién es menor o igual que quién? La norma 1, faltó poner el 1 ahí, ¿se fijan? La norma 1 de la suma es menor o igual que la suma de las normas 1, o sea, se cumple la desigualdad triangular. Las otras propiedades son bastante más sencillas y por lo tanto esa norma sí que es norma, sin que yo haya demostrado que para todo P esa cosa de allá abajo es norma. El para todo P es más complicado, pero al menos hemos demostrado el caso 2 y hemos demostrado el caso P igual 1. Ahora también existe otra norma que es bastante simpática a utilizar en RN, que es la famosa norma infinito. Ahora, la norma infinito se puede ver como el caso de la norma P cuando P tiende a infinito. Ahora, cuando P tiende a infinito, hay un ejercicio bien simpático en primer año que uno lo ve, pero pasa muy por encima de él. Noten que esto es una raíz de una suma de potencias. Un ejercicio que se parece a esto en primer año es cuando uno calcula a elevado a la n más b elevado a la n raíz enésima. ¿Se acuerdan de ese ejercicio en primer año? ¿Lo habrán visto alguna vez? No se acuerdan del resultado, pero al menos lo vieron pasar por ahí, que era suma de potencias n. Bueno, ese se parece a este de abajo, pero el a y el b son aquí el x1, el x2, bueno, de hecho hay más, se fijan en xn. La potencia enésima es la potencia, la p, y la raíz es el 1 partido por p. O sea, aquí tengo muchas de esas cosas con cubos, con cuartas, con quintas. Y resulta que esta es una sucesión que cuando n tiende a infinito, si a y b son números positivos, ¿cierto? Acá son puros módulos, así que a y b positivos. Digamos, para fijar ideas que a positivo y a menor que b. O sea, de los dos es b el más grande. Si a menor que b, esa cosa tiende a... ¿Se acuerdan de ese límite? ¿Alguien así que me lo sople? ¿Era A o era B? Claro, yo me acuerdo que lo que uno hacía, lo hacían por sándwich, ¿no? Este era un típico ejemplo de sándwich. Lo acotaban superiormente por la raíz enésima de... ¿Qué hacían? Si A más chico que B, la letra A la cambiaban por B. Así que quedaba 2B a la n, o sea, raíz enésima de 2 por raíz enésima de B, que vale B, cuyo límite es B. ¿Y la cota inferior era? Bueno, ahí depende, ¿cierto? A veces uno se equivocaba y decía, claro, raíz enésima de a la n, pero si hacen eso, sería esa raíz se va con la n y queda a, por abajo tiende a, por arriba tiende a b, y ahí el sándwich no dice nada, pero ¿cuál era la astucia? Había una astucia en eso. No acotar por a la n, acotar por abajo por b a la n, donde lo que hicieron ahí pusieron 0 a la n más b a la n, si quieren. O sea, S lo achicaron, acá S lo agrandaron, y la B quedó en los dos casos intacta. En ese caso aquí al lado derecho esa cosa es exactamente igual a B, la cota inferior tiene límite B, la cota superior tiene límite B, porque la raíz enésima de 2 tiende a B.
Bueno, así que en realidad lo que uno sabe es que esa cosa, suma de potencias, raíz enésima, cuando el exponente es muy grande, converge al más grande de los dos números. Si B es el más grande, converge a B. Si fuese al revés, convergería a A. ¿Qué pasa en este caso? Entonces, rápidamente, si esto tiene límite. Bueno, si esto tiene límite, lo que hay que mirar de todos estos numeritos, ¿cuál es el más grande? Y el límite de esa cosa es el más grande. A esa cosa se le llama norma infinito de X, que no es más que de todas las componentes de X, la más grande. O sea, el máximo de los módulos X1, X2, hasta xn. Uno mira todos esos números y busca cuál es el más grande. Ese más grande se llama la norma infinito del vector x. También se puede escribir en forma más condensada. Para no escribir tanto, pueden decir que es el máximo de los módulos de xy, donde y varía entre 1 y n. ¿Les parece esa notación más condensada? Ya. Ahora, una cosa simpática de esta norma infinito. Bueno, primero, ¿es norma? Rápido, verificaciones. ¿Es mayor o igual que 0? Como todos estos números son mayores o iguales que 0, el máximo es mayor o igual que 0. Cuando x vale 0, ¿es este máximo 0? Si todas las componentes son 0, son 0. Si supieran que el máximo fuera 0, ¿cuál es la conclusión de si ese máximo es 0? Entonces significa que 0 es cota superior. Pero resulta que como son puros módulos, 0 también es cota inferior, y por lo tanto el conjunto estaría formado por puros ceros, o sea, el vector sería 0. Ahí está la propiedad de que norma igual 0, sí, solo sí, x igual 0. ¿Qué pasa con los lambda? ¿Qué pasa si calculan la norma infinito de lambda x? Tendrían que poner aquí lambda x1, lambda x2, lambda xn. El lambda sale fuera y como hay un máximo de puras cantidades ponderadas por lambda, el máximo... eso era un ejercicio de primer año también, que si uno tenía un conjunto A acotado superiormente de números positivos, lo multiplicaban por lambda y el máximo ahora era, o el supremo era lambda, a veces el supremo del conjunto anterior. Así que el lambda sale fuera. ¿Cuál es la desigualdad difícil de demostrar? La triangular. Entonces, a ver, rápidamente, que será cierta la triangular. ¿Cuánto vale la norma infinito del vector suma? Ya, es el máximo. Es el máximo del conjunto formado por ¿quién? Hagámoslo en forma explícita, porque eso a veces me puede confundir. ¿Cuál es la primera componente del vector suma? x1 más y1. ¿Cuál es la segunda componente? x2 más y2. ¿Cuál es la última componente? xn más yn. ¿Qué me dan ganas de hacer? Me dan ganas de decir que este módulo es menor o igual que la suma de los módulos. Este es el módulo de la suma, menor o igual que la suma de los módulos. Me dan ganas de decir que aquí esto es menor o igual que la suma de los módulos, etc. Pero con la cosa del máximo creo que me empiezo a enredar rápidamente. Entonces, lo que conviene hacer acá es decir un par de observaciones. Miren, antes de seguir, una observación que creo que es bastante directa y va a ser útil siempre. Si la norma de un vector es el máximo de sus componentes, ¿cómo es cada componente comparado con la norma? Si la norma es el máximo de las componentes, ¿cómo es cada componente por separado comparado con dicho máximo? Bueno, claramente, ¿cierto? Primera observación, para todo y, el módulo de xy es siempre menor o igual que la norma del vector x infinito. Ojo, en la otra eso no ocurre, aquí sí. ¿Por qué? Porque la norma infinito, me acuerdo, a ver, se me olvidó, ¿por qué esto era más grande que todas las componentes? Es porque eso es el máximo, es la más grande de las componentes. La más grande es más grande que todas las demás. ¿Les parece esa primera desigualdad? Bien, entonces, y segunda observación, observación 2. Si yo tuviese esta propiedad que para todo i, el módulo de i es menor o igual que una constante c. Si yo supiera que todas las componentes son mayoradas por una constante c, ¿qué puedo decir de la constante c aquella? Todas las componentes de mi vector son más chicas que 8. Entonces el 8 es cota superior. ¿Y cómo son las cotas superiores comparadas con los máximos? Máximos a lo mejor se olvidaron, pero si les digo supremo, ¿se acuerdan cómo son las cotas superiores comparadas con el supremo? El supremo era la más chica de las cotas superiores. Las cotas superiores son más grandes que el supremo. Pero aquí el supremo y máximo son la misma cosa. Así que si tengo una constante que mayora a todas las componentes de un vector, eso implica que la norma del vector, la norma infinito, es menor o igual que dicha constante. Porque esa constante es cota superior y las cotas superiores son todas mayores o iguales que el supremo. Entiéndase supremo igual máximo, entiéndase máximo igual norma infinito. Esta norma infinito nos hace reflexionar respecto de esas cosas. Entonces, usando esas dos observaciones, puedo atacar este problema de la suma.
Porque puedo decir, miren, agarren una componente cualquiera, para todo y. ¿Qué pasa con el módulo de xy más yi? Bueno, primera cosa que me daban ganas de hacer, decir que el módulo de la suma siempre era menor o igual que la suma de los módulos, la módulo de xy más el módulo de yi. Y ahora, como esta es una de las componentes del vector x, esa componente del vector x es menor o igual que su norma infinita. Así que esa primera componente es menor o igual que la norma de x infinito. Esta de acá es una de las componentes del vector y, pero todas las componentes del vector y son menores o iguales que su norma infinito, la norma infinito del y. Conclusión, este número, suma de las normas infinitos, es un número C más grande que todas esas cosas. ¿Qué les parece? Miren un poquito, piensen ahí. Este número ya no depende de I, es una constante. Y esta constante es más grande que todas las componentes del vector suma. Si este número es más grande que todas las componentes del vector suma, ¿es más grande que quién? Que la norma infinito. ¿Pero la norma infinito de quién? Del vector suma, no del vector x o del vector y, del vector suma. Conclusión, ese numerito, norma de x, infinito, más norma de y, infinito, ese número es mayor o igual que la norma infinito del vector suma. Y cuando escribo esa cosa así, que es, más queda al revés, pero da lo mismo, queda al revés, ¿qué es eso? Es exactamente la desigualdad triangular de la norma infinito. Ya, así que ahí tenemos varias normas en el caso de Rn. En Rn existen todas estas normas. En Rn uno trabaja típicamente con dichas normas. En Rn se trabaja con... Depende del ejercicio. Se trabaja con... ¿Cuál norma van a usar ustedes cuando hagan ejercicio? ¿Cuál norma les parece la más razonable de todas? La norma 2. ¿Cierto que al principio cuando uno es muy inocente, dice la norma 2 resuelve todos los problemas? La norma 2 es re complicada de usar. De hecho, ya la desigualdad triangular es difícil. La norma 2 es media engorrosa. No es la más fácil de las normas. Es la más fácil de entender porque está detrás de Euclides, ¿cierto? Y uno puede hacer dibujitos de diagonales de triángulos, pero no es la más fácil. Entonces, cuando uno se da cuenta que eso no es la más fácil, la otra que le hace la competencia es la norma 1. Sí, la norma 1 suele ser utilizada bastante, pero tampoco es la más fácil. La más fácil de todas es la norma infinito. La norma infinito. Entonces, típicamente en Rn, uno trabaja con esas tres normas. Ahora, si están en un problema demasiado específico, que creo que no va a ser el caso del curso, a lo mejor pueden trabajar con la norma P para otro número P. Pueden decir, voy a trabajar con la norma 8, o no sé, la norma 7. Pero lo típico es trabajar o con la norma 2, porque está Euclides detrás, está Cauchy-Schwarz, la norma 1, porque me ahorro las potencias, y la norma infinito. Algunos le hacen el quítale infinito por esta cosa del máximo. Porque el máximo está asociado al supremo y me enredo, qué sé yo. Entonces digo, bueno, la norma 1 es bien simpática, miren, simplemente sumar las componentes. Pero en realidad la más simple de todas es la infinito. En Rn se usan esas tres normas. Además podría decir lo siguiente. Puedo establecer algunas desigualdades, por ejemplo, entre la norma 1 y la norma infinito. ¿Cuál es más grande? Entre la norma 1 y la norma infinito, ¿cuál es más grande? Me dan un vector x, para todo x en Rn. ¿Hay alguna que sea más grande que la otra? Miren, la norma 1 es sumar todas las componentes, la norma infinito es sacar la más grande. La norma 1 es más grande que la norma infinito, porque en la sumatoria de arriba, aunque no se vea, una de las componentes es la más grande. Y lo que estoy haciendo es sumando la más grande con las más chicas. Y esa cosa es más grande que solo considerar la más grande. Entonces, para todo x en Rn, claramente la norma infinito es menor o igual que la norma 1. La norma 1 suma demasiado. ¿Qué le pasa a la norma infinito respecto de la norma 2? Nuevamente aquí tengo la suma de todas las componentes. Todas las componentes, están las chicas y las grandes. En esta suma, en alguna parte está el sumando más grande y está el cuadrado. Así que esta suma es más grande que la más grande de las componentes al cuadrado. Y como hay una raíz cuadrada, si ustedes acotan, esto es más grande que la más grande al cuadrado. Tomando raíz cuadrada, la raíz cuadrada completa es más grande que
la norma infinito. La norma infinito nuevamente es una norma más chica que la norma 2. La norma infinito también es una norma más chica que la norma 2. Ya. Ahora, relación entre la norma 2 y la norma 1, ¿ven alguna? ¿Cuál es más grande? La 1 es más grande que la 2. ¿Y cómo puedo demostrar que la 1 es más grande que la 2? Cauchy-Schwarz. Cauchy-Schwarz no, tampoco me ayuda. Ya, entre la 1 y la 2 ahí hay que trabajar un poquito. Pero también me interesa, por ejemplo, hacer cotas inversas. Cotas inversas. La norma 1 también es más chica que la norma infinito. ¿O no? No, la norma 1 no es más chico que la norma infinito. Pero la norma 1 es más chico que n veces la norma infinito. ¿La ven? Porque en la norma 1 estoy sumando todas las componentes. La norma infinito solo considera la componente más grande. Si en lugar de sumar todas las componentes sumo siempre la más grande en cada sumando, voy a obtener n veces la norma infinito, va a ser un número más grande. Entonces, claro, la norma infinito es más chica que la norma 1, pero la norma 1 es más chica que n veces la norma infinito. Así que hay una relación entre la norma 1 y la norma infinito, a condición de la infinito multiplicarla por n. Ahora, si uno está trabajando en Rn, aquí no es como en sucesiones, aquí la n es fija. Están trabajando en R3, la n vale 3. Así que esto de aquí es una constante. Y de hecho, si agarran la norma infinito y la multiplican por n, eso también es una norma. Así que esto de aquí es una desigualdad bien simpática. Mientras uno trabaje en R3, tengo la cota en un sentido y tengo la cota en el otro sentido poniendo una constante, la constantita n igual 3. ¿Puedo hacer lo mismo con la norma 2? ¿Qué me pueden decir de la norma 2? La norma 2 también es menor o igual que la norma infinito. ¿Será cierto? ¿Qué tengo que poner como constante? ¿Cierto? Como aquí está la suma de todas las componentes al cuadrado, cada componente la reemplazo por la norma infinito, que es la más grande, va a quedar la suma de las normas infinitos al cuadrado, va a salir la norma infinito al cuadrado, va a quedar n veces esa cosa, bajo la raíz cuadrada, aparece una constante raíz cuadrada de n. Así que, a pesar de que estas normas no son las mismas, existen relaciones que permiten pasar de una norma a la otra. Y de hecho, si fijan bien las relaciones, la norma 1 es fácil relacionarla por arriba o por abajo con la norma infinito. La norma 2 es fácil relacionarla por abajo o por arriba con la norma infinito. Ahora, después si combinan estas pueden empezar a decir cosas. Bueno, y además esta norma 2 es menor o igual que eso y la norma infinita es menor o igual que la norma 1. Ya, de ahí pueden sacar raíces cuadradas y pueden relacionar la norma 1 con la norma 2. Pero estas son las relaciones más básicas de esas normas. ¿Qué pasan? La más fácil siempre de trabajar es la norma infinita. ¿Duda? ¿Por qué sacamos la relación entre la norma 2 y la norma infinita con la raíz de n? Porque que estaba muy implícito ahí, pero la norma 2, ¿cómo era la norma 2? La norma 2 de x era la raíz cuadrada de x1 al cuadrado más x2 al cuadrado hasta... Esa era la sumatoria, ¿o no? Entonces lo que uno hace es mayor a el x1 por la norma infinito. Esta es una componente y todas las componentes, dijimos acá arriba, todas las componentes son menores o iguales que la norma infinita. Vaya, traten de aprenderse eso. Entonces aquí pongo norma infinito de x al cuadrado. El módulo del x2 es menor o igual que la norma infinito al cuadrado. El xn menor o igual que la norma infinito al cuadrado. ¿Cuántas normas infinitos tengo? N, pero hay una raíz cuadrada. Entonces aquí sale n veces la norma infinito al cuadrado y esto es exactamente raíz cuadrada de n veces la norma infinito al cuadrado. Ese cuadrado se va con ese, pero la n no es capaz de escapar a la raíz cuadrada y solo sale la norma infinito del x. ¿Está claro ahí? Bien. ¿Duda? ¿Es necesario agotar siempre por raíz de n en ese caso o podría agotar también por n simplemente? La raíz de n es más chica que n. Claro, por eso. Claro, sí, una vez que tú demostraste esto, puedes decir, bueno, también la norma 2 es menor o igual que n veces la norma infinito. Le puse el 2 afuera. Sí, eso también es cierto, Porque raíz de n es menor que n. Pero es esta la que sale como directo de la definición.
De hecho, más adelante les voy a mostrar que a veces uno en los ejercicios puede cambiar las normas, pero cambiando las normas siempre y cuando tenga una cierta norma, digamos una norma A, menor o igual que una constante veces otra norma B. Y si uno hace cambios de ese estilo, hay cosas que se mantienen. Eso va a ser tema de lo que tenemos que estudiar seguramente el día lunes. ¿Qué pasa si cambio la norma? Si hay una relación entre las dos normas, ¿qué pasa con la convergencia? ¿Qué pasa con la continuidad? ¿Qué pasa con los distintos elementos cuando yo hago cambios de normas? Claro, porque dado que hay muchas normas, la pregunta es si una sucesión converge o no con la norma 1. Pregunta si la misma sucesión converge o no con la norma infinito. Ahora, creo que esta de aquí ya me está diciendo algo. ¿Qué les dice? Si piensan en sucesiones, en convergencia, y piensan que S sub n menos L, norma 1 menor o igual que epsilon. Eso era convergencia, ¿no? Existe un n0 a partir del cual se cumple eso. Y a eso le agregan esta desigualdad gratuita. ¿Qué significa eso conceptualmente? Significa que si la sucesión Sn convergía a L con la norma 1, es decir, si esta desigualdad era verdadera, entonces la sucesión converge a L con la norma infinito. Porque por transitividad se tiene la otra. Ahora, si la sucesión converge a L con la norma infinito, ¿implica eso que la sucesión converge a L con la norma 1? ¿Con esa desigualdad ahí? No. Pero con la de acá abajo, ¿cierto? Multiplican por n y ahí pueden sacar otras cosas. O sea, estas desigualdades van a ser útiles para relacionar los conceptos topológicos de un espacio con respecto al otro. ¿Duda? Casi. Se puede usar cualquier norma para los límites. En la medida que yo sepa demostrar desigualdades como esa de allá abajo. Ahora, lo que puedo hacer, miren, ahí en algún instante vamos a ver un resultado bien importante. Vamos a ver que esta es una desigualdad para la norma 1 y norma infinito. Esta es una desigualdad inversa para la norma 1 y la norma infinito. Esta es una desigualdad para la norma 2 e infinito, etc. Pero hay otras normas que no son solo estas. Entonces la pregunta es, ¿y si yo uso esas otras normas, podré establecer tales desigualdades? Esa es una pregunta más interesante. En algún instante del curso, no recuerdo bien cuándo, no sé, creo que la semana entre la 2 y la 3, vamos a probar que cuando... creo que no, creo que ya necesitamos más cosas, necesito resultados de continuidad, pero vamos a demostrar que en Rn todas las normas se relacionan con la infinito vía desigualdades como esta. Y por lo tanto, todas las normas en Rn generan las mismas sucesiones convergentes. Pero en esa demostración se usa de manifiesto que Rn es de dimensión finita. Y lo que queda abierto como pregunta es, ¿y qué pasa si la dimensión no es finita? Entonces ahí la respuesta es que podrían haber normas para las cuales ciertas sucesiones convergen y haber otras normas para las cuales dichas sucesiones no convergen. Podrían haber normas para las cuales son las sucesiones de Cauchy y podrían haber otras normas para las cuales esas mismas sucesiones no serían de Cauchy. La convergencia va a depender de la norma. Si uno tiene desigualdades de este estilo, al menos con la norma 1 y la norma infinito, esas cosas existen, no es difícil estudiar todas las propiedades de convergencia con esas normas. Ahora, antes de ver eso, quiero hacer más ejemplos de normas, pero ya no en Rn. Quiero verles un espacio vectorial un poquito más complicado, donde vamos a definir una norma, vamos a demostrar que es norma y vamos a incluso demostrar que dicho espacio es un espacio completo. O sea, todas las sucesiones de Cauchy en ese espacio son convergentes con la norma que les voy a exhibir en dicho espacio. ¿Me parece? Vamos a eso. No sé si hay una duda antes de esa cosa. Cuénteme. Por ejemplo, aquí con las normas, Ajá. con las desigualdades. ¿Ya? La norma 1 es n, con la norma 2 es raíz de n, con la norma 3 sería raíz cúbica de n, con la norma 4 sería raíz cuarta de n. Yo no sé. Creo que lo que dice parece que es cierto, ¿no? Mira, aquí, la norma P. S lo acoto por la norma infinito a la potencia P.
Eso lo acoto a la norma infinito a la potencia P. Norma infinito a la potencia P. ¿Cuántas veces sale la norma infinito? N veces la norma infinito a la potencia P. Y como está todo elevado a la 1 sobre P, la norma infinito sale fuera. Pero la N, que sale como constante, queda elevado a la... Ahí está, tu raíz cúbica, raíz cuarta, raíz quinta, etc. Sí, mira, la intuición se puede demostrar. Perfecto. Vamos entonces con segundo ejemplo. Este ejemplo que les mostré desde la clase pasada hasta hoy día era el ejemplo Rn. En Rn les vi la norma 2, la norma infinito, la norma 1 y además unas desigualdades entre ellas. Unas nociones de la norma P, pero no, la norma P no les demostré que era norma porque el trabajo es muy largo y no tenemos infinito tiempo para hacer tantísimas cosas. O sea, algunas cosas hay que dejarlas fuera, la norma P se quedó fuera. Al profesor Correa no le gusta la norma P, entonces ya, la sacamos, se murió la norma P. Ejemplo número 2. No sé si es 2, lo voy a poner en ejemplo nomás. El espacio vectorial E, el espacio de las funciones continuas definidas... No el espacio de las funciones continuas, no, ese después. El espacio de las funciones, miren. Le voy a poner una A así bonita, que significa funciones acotadas. Funciones acotadas. Ahora, funciones acotadas que tienen un cierto dominio D a valores en R. ¿Cuál es ese espacio? Es el espacio formado por funciones f que tienen por dominio D a valores en R. ¿Qué significa que sean acotadas? Significa que existe una constante tal que todos los f de x son menores o iguales que dicha constante, ¿cierto? O sea, existe una constante c, o sea, son todas funciones tales que me dan la f, y para dicha f existe una constante c mayor o igual que 0, tal que para todo x en D, el módulo de f de x es menor o igual que c. Ahora, algunas precisiones. ¿Qué es D? Bueno, D, todos van a decir, fácil, es el dominio. ¿Pero qué dominio? Entonces, D en este ejercicio puede ser cualquier conjunto que sea diferente de vacío. Por ejemplo, voy a poner aquí entre paréntesis, ejemplo, el conjunto D podría ser R. Oh, si fuera R, ¿qué estaríamos viendo? Las funciones acotadas con dominio en los reales. Ya, ¿conoce una función acotada con dominio en los reales? Seno, coseno, esas son las típicas acotadas. ¿Exponencial? No. También podría ser, ya, si quieres el exponencial, el dominio de podría ser un intervalo. 0, 1. Ahí sí la exponencial sí es acotada. Ahí entro en ese conjunto. De hecho, todas las funciones continuas en 0, 1 son acotadas. Cuando el conjunto es un intervalo cerrado, ahí se me vienen a la mente cosas conocidas. Ahora, también podría ser D igual, atención, los naturales. Cualquier conjunto no vacío. ¿Qué era en cálculo las funciones con dominio los naturales a valores en R? Las sucesiones. ¿Conocían las sucesiones acotadas? ¿Qué es una sucesión acotada? Son sucesiones donde existe una constante tal que todos los módulos de Sn, eso es lo que está aquí, ¿no? Todos los módulos de... Esas son las imágenes. En el caso de sucesiones son los S sub n en módulo menores o iguales que una constante. Por ejemplo, seno de n. Por ejemplo, menos 1 a la n. ¿Se acuerdan de la típica menos 1 a la n que era acotada pero no convergente? Y también estaban las convergentes. 1 partido por n. Todas las que son convergentes eran acotadas. Ya, así que D puede ser cualquiera. Puede ser R, puede ser eso, puede ser esto. Puede ser un poquito más sencillo, como el conjunto formado por el 1, el 2, eso nomás. El conjunto formado por el 1 y el 2. ¿Qué funciones existen del conjunto formado por el 1 y el 2 a valores en R? Son como las sucesiones, pero no tienen S0, S1, S2. Solamente tienen S1 y S2. Esas cosas que tienen S1 y S2, eso se llama R2. Claro, porque ¿qué es? Dicen una función cuyo dominio es el conjunto 1, 2 a valores en R. ¿Qué significa? Que me dan un X. ¿Qué es X? X es un número que vale 1 o vale 2. Y tengo que decir cuánto vale f de X. Entonces lo que uno tiene que decir es que si X igual 1, f de X vale F1. Si X igual 2, la f vale F2.
Ah, o sea, el conjunto imagen de mi función es el par ordenado f1, f2. Y el conjunto de todas las funciones que van de 1 a 2 en R es el conjunto de todos los pares ordenados, cuya primera componente es real, segunda componente es real, y esa cosa se llama R2. Entonces, aquí estaría, en este conjunto se esconde R2. Ahora, si usted quiere que se esconda Rn, puede pensar en que D es el conjunto formado por 1, 2, 3, 4, N. En ese caso, este conjunto es Rn. Las funciones que tienen ese dominio son Rn. Ah, esta de aquí, esta les parecía mejor. ¿Se asustaron con ese? No, ¿se asustaron con ese? Sí, ahí como que me empezó a entrar las dudas. Ese de ahí es una cosa intermedia. A ver si existe en alguna parte esto, ¿no? Si el dominio es, voy a ponerlo así, 1, 2, 3, 4, n, producto cartesiano, 1, 2, 3, 4, m. ¿Qué eran las funciones que tenían por dominios pares de índices? Las matrices de n por m. Las matrices. ¿Qué era una matriz? ¿Un cuadradito? No, una matriz es una función cuyo dominio es el conjunto de los índices en la fila y conjunto de índices en la columna. Los índices de la fila van de 1 hasta n, los índices de la columna van de 1 hasta m. Cada vez que uno define un elemento de ese conjunto, tiene que definir cuánto vale el elemento 1,1, el 1,2, el 1,3, hasta el nm, y eso es definir las n por m componentes de la matriz. Cambian de función y están cambiando de matrices. Ahí tengo espacio de matriz. O sea, este conjunto A uno lo puede mirar un poquito a huevo, ¿cierto? Decir, oh, es un ejemplo elementalón, pero dado que el dominio D en todo mi cálculo puede ser, ¿qué es D? Cualquier cosa, no tengo idea de lo que estoy haciendo, pero sí podemos demostrar todas las propiedades que siguen a continuación. Y si usted sigue analizando casos particulares, se va a dar cuenta que detrás de este ejercicio se esconde Rn, se va a dar cuenta que detrás de este ejercicio se esconden las matrices, detrás de este ejercicio se esconden las sucesiones. Este va a ser mi espacio vectorial. Ahora, olvídense del D, olvídense de este D. Por ejemplo, cierra el ejemplo. Piénselo como funciones acotadas. Pregunta, si tengo dos funciones acotadas, ¿la suma es acotada? Si tengo dos funciones acotadas y multiplico una función por lambda, ¿es lambda f una función acotada? Así que me puedo convencer rápidamente que independiente de qué cosa fea sea el D, este conjunto de las acotadas que van de D en R forman un espacio vectorial. Espacio vectorial. Espacio vectorial. ¿Normado? Todavía no. ¿Qué me falta para que sea normado? Una norma. Entonces, para que este espacio sea normado, se define la siguiente norma. Se define la norma infinito de f. La norma infinito de f. Ahora, ¿se dan cuenta que la norma infinita me van a decir, oye, ya conocía la norma infinito? ¿De qué conocían la norma infinito? ¿De qué conocían la norma infinito? ¿De qué objeto? Conocíamos la norma infinito de vectores en Rn. Efectivamente aquí, el caso particular de los vectores eran Rn. ¿Qué había que hacer para calcular la norma infinito de un vector? Considerar de sus componentes la más grande. Ahora, como aquí está visto en el contexto de las funciones, lo que hay que hacer es mirar las imágenes, que en el caso de Rn serían las componentes, y de las imágenes extraer la más grande. Ah, pero como D es cualquier cosa, podría ser no finito. Entonces lo que hay que hacer es no extraer la más grande, no hay que extraer el máximo, sino hay que extraer el supremo. El supremo. Y alguien me puede decir, oiga, pero ¿y el supremo a lo mejor no existe? Sí, el supremo existe, ¿por qué razón? Porque la función es acotada. Su conjunto de imágenes acotado es no vacío, porque D es no vacío, y al ser no vacío acotado superiormente, siempre tiene supremo, que es la más chica de las cotas C que cumplen esa igualdad. El supremo es la cota superior más chica. Así que esa cosa va a ser mi norma infinito de f. La norma infinito de f es el supremo con x en D de todos los módulos de f de x. Ya, ¿es norma? ¿Es norma? Sí, porque se llama... Ya, hasta ahí no digo. No, peor. Se trabó de qué lado de acabar esa. Hay que tirarla lo máximo. Ya, fantástico. Entonces, ¿será norma?
Ya, a ver, pregunta, ¿es norma? Bueno, las cosas sencillas son muy sencillas. ¿Qué es sencillo? Primero, ¿es mayor o igual que 0? ¿Por qué es mayor o igual que 0? Porque todos los módulos de f de x son mayores o iguales que 0 y de ese conjunto estoy calculando el supremo. Obviamente el supremo es mayor o igual que 0. Así que la primera componente de ser mayor o igual que 0 le voy a poner ticket. Segunda propiedad de norma. ¿Qué pasa si la norma vale 0? ¿Qué pasa si el supremo con x en d de los módulos de f de x, qué pasa si ese supremo vale 0? ¿Qué significa que el supremo valga 0? Bueno, implica a la derecha, podría decir. Implica a la derecha, o sea, 0 es cota superior, ¿o no? Si el supremo es 0, recuerden que el supremo es una cota superior. Significa que para todo x en d, obtengo que el módulo de f de x es menor o igual que 0. Pero los módulos, todos sabemos que cualquier módulo de lo que sea es mayor o igual a 0. Entonces, si por un lado es menor o igual a 0 y también mayor o igual a 0, lo que puedo hacer aquí es cambiar este menor o igual por igual a 0. O sea, todos los f de x son iguales a 0. Y al revés, si todos los f de x son iguales a 0, el supremo es 0, así que esta cosa es sí, solo sí. ¿Les parece? Ya. Y si todos los f de x valen 0, ¿qué función es esa? Si todos los f de x valen 0 para todo x en d, ¿qué función es esa? Esa es la función 0, la que tiene todas las componentes igual a 0. Así que la segunda relación que dice que la norma vale 0, sí, solo sí, el vector es igual al vector 0, aquí se cumple entendiendo que el vector es la función. Aquí el vector es la función, no los f de x. No me basta con que f de 1 valga 0 y f de 2 valga 0. F de x tiene que ser 0 para todo x en el dominio. ¿Lo ven? Ya. Tercera propiedad, la de los lambda. Creo que la de los lambda es muy fácil, ¿o no? ¿Esa la pueden hacer ustedes visualmente mientras forro? ¿Qué pasa si la función f la multiplican por lambda? ¿Qué hay que calcular ahí? ¿El supremo de qué cosa? De lambda f de x. Y cuando ponen lambda f de x, el lambda, como está dentro del módulo, sale como módulo de lambda afuera. El supremo expulsa esas cosas. Ejercicio de primer año bien conocido. Así que esa propiedad yo diría que también es cierta al tiro. ¿Cuál es la que falta? 3, le voy a poner ticket. ¿Le pongo ticket? 3, ticket. Fácil, tarea. 4, la desigualdad triangular. Antes de hacer la desigualdad triangular, las observaciones equivalentes a las que usamos allá. Unas pequeñas observaciones. Primero, dado que la norma infinito es el supremo de esas cantidades, para todo x en el dominio, dichas cantidades son menores o iguales que la norma infinito. ¿Qué les parece esa? Porque ¿qué es la norma infinito? El supremo. ¿Y qué es un supremo? Una cota superior. Entonces, como el supremo es una cota superior, ahí está. Dicho supremo, llamado norma, es cota superior. Pero es la subcota superior más chica, así que puedo decir otra cosa también. Segunda observación. Si tengo que, para todo x en d, el módulo de f de x fuese menor o igual que otra cota, ¿qué puedo deducir de esa cosa? Que C es menor o mayor. ¿Qué es lo que era el supremo? ¿La más chica o la más grande? El supremo es la más chica. ¿Y qué es lo que es C? Una cota. ¿Cómo son una cota comparada con la más chica? Mayores o iguales, ¿cierto? La norma infinito de F es menor o igual que C. De hecho, muchos autores dicen, de las constantes C que están arriba, la norma infinito es la constante C más chica de todas, porque todo lo que está arriba son cotas superiores, ¿se fijan? El supremo es la cota superior más chica. Bien, con eso creo que podemos atacar la norma infinito. ¿Por qué razón? Porque podemos decir, si me dan dos funciones, entonces pregunta, ¿qué pasa con f de x más g de x? Para todo x en d. Voy a poner aquí el puentrillo, para todo x en d. Tengo dos funciones, una f y una g. ¿Qué pasa con el módulo de la suma? Cosas que saben, módulo de la suma, menor o igual que, rápido, suma de los módulos. Esa cuestión hay que sabérsela de memoria, ¿cierto? Módulo de f más módulo de g de x. Se parece a lo que hicimos en Rn. ¿Y el módulo de f, por cuánto lo podría acotar? Por su norma. ¿Se fijan? ¿Y el módulo de g de x, por cuánto lo podría acotar? Por su norma infinito. Entonces ahí me va a quedar que acoto por la norma infinito de f, infinito más la norma infinito de g. Bien.
Y una vez que tengo esa cosa y dice que para todo x en d ese módulo es menor o igual que esta constante, llámelo eso C. ¿Qué han encontrado? Una cota superior. Ahora, para que miren bien, ¿les puedo por un ratito solamente borrar aquí? Ya, lo borré. Vean esa pura desigualdad. ¿La ven ahí? ¿La ven mejor? Esa cosa, que llamé C, es más grande que ¿quién? Que todos los módulos de la función suma. Entonces, si esa es más grande que todos los módulos de la función suma, es una cota superior de la función suma. Y si es una cota superior de la función suma, cota superior de la función suma, es más grande que la norma infinito de la función suma. O sea, lo que hay que hacer es que aquí no dice f, dice f más g. Entonces, de esta deduzco que, conclusión, la norma infinito de la función suma es menor o igual que esa cota superior, que es la norma infinito de f, más la norma infinito de g. Y díganme ustedes, ya los que se durmieron, despierten, ¿cómo se llama eso último? Se llama la desigualdad triangular para la norma infinito de una función que vive en este espacio raro, espacio de las funciones que son acotadas de un dominio de en R. ¿Por qué era importante que las funciones fuesen acotadas? ¿Y qué pasa si alguien quiere trabajar con funciones que no sean acotadas? En funciones que no son acotadas no voy a poder calcular el supremo. ¿Se fijan? La norma es el supremo. Requiero que dicho supremo exista para poder hacer mi estudio. Por lo tanto, tenemos que trabajar en el espacio de las funciones acotadas. Conclusión, el espacio de las funciones acotadas, voy a poner aquí las acotadas, que van de un dominio cualquiera en R, ese espacio junto a la norma infinito, forman un espacio vectorial normado. Voy a poner aquí, son un espacio vectorial normado. Pero en espacios vectoriales normados hay otra pregunta que siempre nos está rondando, que yo les había dicho hace un par de clases atrás que a lo mejor nos iba a gustar, es qué pasa con las sucesiones de Cauchy. ¿Se acuerdan que les había dicho que en algunos espacios las sucesiones de Cauchy sí, y en otros espacios las sucesiones de Cauchy no? Cuando las sucesiones de Cauchy sí, así que si eran convergentes, en ese caso decíamos que dicho espacio era completo. Y cuando no, bueno, no es completo, eso no. Ahora, y todavía les puedo decir un poco más. Y cuando un espacio vectorial normado es completo, lo que suele decir toda la gente ilustrada es que el espacio es de Banach. ¿Ah? Ahora, suena como rimbombante. El espacio es de Banach, pero bien simplón. ¿Qué significa que un espacio sea de Banach? Significa que es un espacio vectorial normado completo. Significa que en ese espacio vectorial normado las sucesiones de Cauchy son convergentes. Entonces, hay espacios vectoriales normados que son de Banach y otros no. R es Banach. Primer semestre todas las sucesiones de Cauchy en R convergen. El espacio R es de Banach. Rn, les voy a demostrar en algún instante que es de Banach, bueno, ahí va a depender de la norma. Pero hoy día lo que les puedo probar es que este espacio raro de las funciones acotadas que van de un dominio de cualquiera, ahí va a estar Rn en particular, a valores en R, ese espacio con esta norma es un espacio de Banach. Entonces, aparte pongamos una super observación, este espacio, entonces, esto de aquí es un espacio vectorial normado. ¿Qué puse ahí? No sé qué dije. Son un espacio vectorial normado. Ya, esa conexión es un espacio vectorial normado, pero es más que espacio vectorial normado. Este espacio es de, anótelo, este espacio es de Banach. Alguien podrá decir, o sea, ¿se cumple Bolzano-Weierstrass? La verdad es que no. Pero el espacio sí es de Banach. Claro, no es lo mismo ser de Banach que Bolzano-Weierstrass. Bolzano-Weierstrass es la herramienta en R para demostrar que R es Banach. Pero hay otros espacios como este que son de Banach y la demostración no pasa por Bolzano-Weierstrass directamente. Ahora, sí hay un dato importante en todo lo que voy a hacer que noten de nuevo el ejercicio. ¿Cómo es el ejercicio? Miren, arriba, primera línea. ¿Quién es E? El espacio de las funciones acotadas que van de dónde en dónde. D, ¿qué era D? Dominio cualquiera, solamente no vacío. Pero a valores ¿dónde?
Ah, ahí hay un superdato. ¿A valores dónde me dijeron? En R. ¿Y qué pasa en R? En R las sucesiones de Cauchy son convergentes. Ese dato lo vamos a usar en esta prueba, demostración. Si usted hiciera funciones acotadas que van de D en un conjunto raro, bueno, de hecho en un conjunto raro ni siquiera tendría el módulo, tendría otras cosas, ahí a lo mejor falla la demostración. Pero dado que son funciones a valores en R y en el conjunto de llegada hay mucha información, vamos a usar la información del conjunto de llegada para probar que este espacio es un espacio completo. Este espacio es el primer espacio importante del curso. Es un espacio que se va a repetir en los controles, en los ejercicios, en los precontroles, en los postcontroles, en todas partes van a aparecer estos espacios. Ahora, no siempre va a aparecer como el espacio de las acotadas de DNR. A veces va a aparecer como el espacio de las sucesiones. Porque las sucesiones, ya les mostré, es el caso particular cuando el dominio D son los naturales. A veces va a aparecer como el espacio de las funciones del intervalo 0,1 en R, que es un caso, se fijan, también particular. A veces va a aparecer como RN. Bueno, en el caso de RN uno puede, como que tiene más herramientas, trabaja como a dedo, sin tener que recurrir a las demostraciones generales que vamos a hacer aquí. Pero pueden ser cosas raras. Incluso el dominio D podría ser el dominio D, ojo con eso, el dominio D, como en álgebra, el dominio D podría ser un espacio vectorial normado. El dominio D podría ser el espacio vectorial normado de las sucesiones. El dominio D podría ser un espacio vectorial normado de funciones acotadas a valores en R. O sea, una función que toma... ahí me empezó a enredar. ¿Se fijan? Ya, pero la idea es que el conjunto D puede ser lo que sea. Esa cuestión la vamos a usar bastante bien. Ya, entonces aparte, proposición. Toda sucesión de Cauchy en este espacio es... Toda sucesión de Cauchy en este espacio es... Anótalo, proposición. Toda sucesión de Cauchy en este espacio es convergente. Hagamos la demostración. Como nuestras pizarras están limitadas por esa tarea, voy a escribir al tiro la demostración. ¿Qué hay que hacer en una demostración de este estilo? Hay que partir de dónde y llegar a dónde. Duda. ¿Sí? Eso de que si tomamos D como 1 y 2, ¿Ya? no sé si análogo era literalmente R2. Era R2. ¿Por qué R2? ¿Qué es R2? Conjunto de pares ordenados. ¿Qué significan pares ordenados? Hay una X que se llama la X1 y hay una X que se llama la X2. La que va en la primera componente y la segunda componente. Y cuando tú me hablas de X1 y X2, me estás diciendo, o sea, tengo que decir cuál es la imagen del 1, eso es X1, y cuál es la imagen del 2, eso es X2. Los elementos de R2 son resultados de esta función. Es medio raro, porque R2 uno lo ve como tan palpable, ¿cierto? De hecho tal vez lo que causa confusión allí es en R2, ¿qué es un par ordenado? Tal vez la complicación del problema se esconde en la definición de par ordenado. ¿Qué es un par ordenado? ¿Qué es un producto cartesiano? ¿Ya? Pero, ¿qué es una función? Eso está súper bien definido. Tengo que tener f de 1 y f de 2. ¿Qué pasa si f de 1 vale 5 y f de 2 vale 3? Hablo del par ordenado 5,3. ¿Qué pasa si f de 1 vale 3 y f de 2 vale 5? Hablo del par ordenado 3,5. Creo que sí lo dije, ¿cierto? Y no es lo mismo el par ordenado 5,3 que el 3,5, porque en un caso es f de 1 igual 3 y en el otro caso es f de 2 igual 3 y al revés la otra cosa. ¿Te fijas cómo uno empieza a desmenuzar qué es eso que a lo mejor había trabajado con tanta soltura siempre? ¿Qué es un par ordenado? Esto. ¿Y qué es eso? No sé, o sea, todos somos mudos. ¿Qué es un par ordenado? Es el conjunto del resultado de una función que tiene por dominio el conjunto formado por el 1 y por el 2. Y de hecho, ¿te das cuenta que en el 1 y el 2 yo puedo intercambiar el 2 con el 1? ¿Te das cuenta que ese conjunto es lo mismo que el 2,1? Más sin embargo, el concepto de par ordenado no cambia. Porque si yo digo f de 2 igual 3, en cualquiera de los dos casos f de 2 igual 3 y f de 1 igual 5, el par ordenado es el par ordenado 5,3. F de 1, f de 2.
O sea, aquí dice que es... entendimos... ahí arriba. ¿Qué dice? Dice que las acotadas son igual. ¿Qué dice? ¿Qué símbolo hay después del signo igual? Ya, disculpa, no. Muy difícil. Ahora sí. Las acotadas son igual a... ¿Qué símbolo viene después? ¿Qué sí? Es el conjunto de todas las funciones imaginables con dicho dominio. Cuando tú me hablas del dominio 1, 2, estoy pensando en todas las funciones. Por ejemplo, una función es cuando f de 1 igual 3 y f de 2 igual 5. Otra función es cuando f de 1 igual raíz de pi y otra f de 2 igual e. Otro par ordenado. Cada par ordenado corresponde a una función. Si yo les hablo de par ordenado 8,9, ¿qué es eso? Es una función. ¿Cuál es la función aquella? Esa tal que f de 1 igual 8 y f de 2 igual 9. Una función. Mi conjunto es el conjunto de todas las funciones. Y si estoy pensando en pares ordenados, significa que mi conjunto es el conjunto de todos los pares ordenados. ¿Y cuál es el conjunto de todos los pares ordenados? R2. Así que ese conjunto es R2 cuando el conjunto D tiene dos elementos. Si el conjunto D tiene n elementos, ya no son pares ordenados, sino que son n tuplas ordenadas. Y esa cosa se llama Rn. Cuando el conjunto D son los naturales, ya la cosa, ahí de hecho es tan complicado que uno nuevamente simplifica la cosa y dice, dominio natural, sucesiones. Pero si ustedes piensan bien, una sucesión es como una tupla infinita. Donde está el f de 0, f de 1, f de 2, f de 3, f de 4, f de 5, f de 6, todos los f's. Cada sucesión es una tupla y dentro de las sucesiones están las que convergen, las que no convergen, las que son acotadas, las que no son acotadas, y aquí estoy incluyendo solamente a las que son acotadas. Eso sí, a solo las que son acotadas, no todas. Ahora, en el caso de R2, todos los pares ordenados son acotados, porque siempre entre dos elementos existe el más grande, así que ahí no hay ninguna complicación. Ya, vamos, demostremos que este conjunto siempre es un espacio de Banach, o sea, demostremos que siempre las sucesiones de Cauchy son convergentes. Ya, entonces, ¿qué tengo que hacer? Tomar una sucesión de Cauchy y tenemos que demostrar que dicha sucesión de Cauchy converge a algún elemento que vive dentro del espacio. Ojo, no hay que demostrar que converge a un elemento que está fuera del espacio. Si usted lograra demostrar que mi sucesión de Cauchy converge a algo que está fuera del espacio, haría trampa. ¿Cuál sería la trampa? Recuérdense los racionales y los reales. ¿Cuál sería la trampa de los racionales y los reales? Que tomo una sucesión de racionales y demuestro que mi sucesión de racionales converge a raíz de 2. Si usted hace eso, bueno, primero, como que no se puede, como que de alguna forma estoy mirando los racionales de muy arriba y veo una raíz de 2 por ahí dando vuelta que no sé qué significa, pero en estricto rigor esa sucesión no converge en los racionales. Hay que demostrar que la sucesión de Cauchy tiene límite y que su límite no solo existe, sino que existe ¿dónde? Dentro del conjunto. Por ejemplo, si ustedes me dijeran que el límite de la sucesión acotada de la función acotada es una función no acotada, esa función no acotada sería como raíz de 2, que ya vive fuera del espacio. Mi espacio está formado solo por funciones acotadas. ¿Les parece? Ya, entonces, ¿qué hay que hacer? Me doy una sucesión de Cauchy acotada. Hay que demostrar que tiene un límite función acotada, de tal forma que la sucesión converge a ese límite. ¿Duda? ¿Cómo se escribía? Entonces, pongamos aquí, demostración, por demostrar que este espacio, el espacio de las funciones acotadas, con dominio D, a valores en R, ¿cierto? Con la norma infinito, hay que demostrar que eso no solo es un espacio vectorial normado, sino que es un espacio de... Entonces aquí les voy a poner Banach. Así se escribe Banach. Se los había solo mencionado, pero no escrito Banach. Ahora, hay muchos espacios vectoriales normados que son de Banach, hay otros que no son de Banach. Demostrar que ciertos espacios vectoriales normados son de Banach puede ser un trabajo bien difícil. Es ahí donde a veces uno dice hay que tener un amigo matemático que uno le enseñe cuáles son y cuáles no son de Banach.
Pero el objetivo de nuestro curso es que todos sepamos conversar con esa persona matemática y cuando le pidamos, cuando nosotros seamos gerentes en una empresa y queramos resolver un problema y llamemos a ese matemático que lo resuelva, cuando el matemático nos diga, ah, es que el espacio no es de Banach, nosotros le digamos, complétalo. Ah, es como los racionales, agrégale los irracionales, o sea, ¿en qué estás tomando? Y no vengas aquí a perder el tiempo. Porque no nos va a estar pasando por encima, ¿se fijan? Cuando te tiran una frase y dicen, ah, es que no es de Banach, y tú dices, ay, ¿qué me habrá querido decir? Ya, bueno, no es de Banach, ya, para quedar bien, ¿cierto? Y dice, ah, tienes razón, claro, sí, tómate 2 semanas de vacaciones entonces, pagadas a Miami, no sé. No, ustedes son gerentes y dicen, no, aquí, cabrito, hay que trabajar, ¿cierto? Aquí, si no es de Banach, lo que me enseñó mi profesor San Martín, completas el espacio y se resolvió el problema. Bueno, después les voy a enseñar que se pueden completar los espacios que no son de Banach. En este caso no hay nada que completar porque este espacio sí es de Banach. Ya. Ahora, es de los que podemos hacer, están a nuestro alcance. Entonces, sea f sub n una sucesión. ¿Qué dato? Ayúdeme. Una sucesión de Cauchy. ¿Dónde? En este espacio A de las funciones que van de D en R. Es decir, con la norma aquella. Es decir, ¿qué significa sucesión de Cauchy? ¿Se acuerdan? Para todo epsilon positivo existe un n0 natural. ¿Se acordaban de eso? Tal que para todo n, m mayores o iguales que n0 ocurre que... ¿Alguien me decía? Yo me acordaba solo en R. ¿Cómo era en R? S sub n menos S sub m menor o igual que epsilon. Aquí en lugar de S la sucesión se llama F. Así que voy a poner F sub n menos F sub m. La función Fn menos la función Fm como un vector. En los números reales había que tomar módulo. Aquí no, aquí hay que tomar de estas funciones de la resta, hay que tomar su norma. ¿Y cuál norma? La que me están diciendo allá arriba, la norma infinito. La norma infinito. Esa norma infinito es menor o igual que epsilon. Con ese dato hay que demostrar que existe un f, tal que la norma infinito entre Fn y f también tiende a 0. Ya, ¿y de dónde vamos a sacar el f? Vamos a continuación, duda. Si la función sí o sí tiene que dar como imagen real, ¿Sí? ¿por qué no usamos el valor? Porque f... volvamos al caso viejo. ¿Qué era eso? Si mi dominio hubiese sido ese conjunto 1, 2, 3, 4, n, ¿qué es f? No. F es un vector de Rn. ¿Se acuerdan? En este caso de aquí, ¿qué era f? Un par... No, R2 era el conjunto de los f. Ya, ok, se me empiezan hay mucha información. Yo les voy tratando de simplificar. La f era un par ordenado. El conjunto de los f será el conjunto de los pares ordenados, o sea, R2. Si el dominio D es esto, ¿qué es f? Un vector de Rn. El conjunto de los vectores de Rn se llama Rn. Entonces, si es un vector de Rn, ¿qué es Fn? Un vector. ¿Qué es Fm? Otro vector, porque estoy estudiando sucesiones en ese espacio. ¿Qué es la resta? Un vector. ¿A los vectores se les toma módulo? No, ¿qué se les toma a los vectores? Norma. ¿Qué norma? Bueno, en el caso de los vectores está la norma 1, la norma 2, la norma infinito. Entonces, esta Fn es un vector. Este Fm es un vector. Vector que vive en este espacio. Espacio vectorial. Es un vector. Tú eres una función, eres un vector. ¿Ya? Ahora, la norma infinito tiene una definición. ¿Qué significa norma infinito de un vector en este espacio? Significa que esta es una función, esa es una función, y la resta de funciones es una función. Ahora, esa función es a valores en R. ¿Y cómo se calcula su norma infinito? Calculando el supremo de las evaluaciones en X. Ahí viene la X. Así que voy a decir, o sea, lo que tengo como dato es que para todo epsilon positivo existe un n0 a partir del cual, ¿cuánto vale esa norma? Traduzcamos, ¿qué es esa norma? Supremo. Supremo, ¿dónde vive la variable X? En el dominio de mi función.
Y tengo que calcular el supremo ¿de quién? Del módulo. Ahí dice módulo. Ah, mira, ¿te dieron cuenta aquí o no? Que ahí decía módulo, ya que decía norma. ¿Por qué? Este es el vector. Y esas son sus componentes. ¿Cómo se calculan las normas del vector? Calculando el supremo de las componentes. En R2, ¿cómo calculan la norma infinito de un vector de R2? Les doy el vector de R2, el 1,5. ¿Cuánto vale la norma infinito del vector 1,5? ¿Cómo lo hicieron? Miraron las componentes y de las componentes sacaron la más grande. ¿Cómo se calcula la norma del vector F? Mirando sus componentes y de esas componentes extrayendo la más grande. Aquí dice norma y acá dice módulo. ¿Cuánto vale la norma del vector, no sé, menos 3, menos 2? No, las normas son positivas. No, no. Ahí se me murieron algunos, ¿cierto? La del vector menos 3, menos 2. Hay que tomarle módulo a las componentes. Dice supremo de los módulos de las componentes. Los signos se mueren, el 3 y el 2. Y de eso saco el más grande, o sea, 3. Así, ya, ok, no se me empiezan a morir tan temprano. Estamos recién en la semana 1. Tenemos que llegar a la 2, la 3, la 4. O sea, no. Estamos en la parte feliz del curso, digamos. La parte feliz es la semana 1, la 2, la 3, la 4, hasta la 14. Bueno, no sé, ahí la felicidad hasta la 15, hasta la 16, etcétera. Ya, ¿cómo se calcula la norma? Tomando el supremo. ¿Supremo de qué cosas? De las evaluaciones de esta función recta. La función es fn de x menos fm de x. Así se evalúa una función recta. Le tomo el módulo a esa diferencia. Y a eso, y digo que ese supremo es menor o igual que epsilon. ¿Qué les parece? ¿Estará bien o no? Es como reemplazar definiciones, ¿o no? O sea, a lo mejor se me pueden enredar las definiciones. Lo que podrían hacer es tener estas definiciones como en un... hacerse un mini resumen de todo y tener el resumen cercano, tratar de aprendérselo e ir reemplazando el resumen. Ahora, ojo que el resumen no empieza a reducirse hasta el tamaño de una uña, por ejemplo. Que sea un resumen legal, ¿cierto? No esos resúmenes que vienen infiltrados quién sabe dónde. Ya, aquí traduje. Todavía puedo seguir traduciendo, pero aquí no sé si el resumen me va a servir. Hay que entender. ¿Qué significa que el supremo sea menor que epsilon? ¿Qué significa que epsilon sea más grande que un supremo? Epsilon es cota superior. ¿Y cómo se escribe que epsilon es cota superior? Escribamos eso aquí. ¿Es implica o sí? Solo sí. Lo voy a poner en implica. Después veo el recíproco. Voy a poner para todo epsilon mayor que 0. Esto de aquí. Existe un n0. Tal que para todo n, m mayores o iguales que n0. ¿Qué significa ser cota? Significa que si tomo todos los x y todos los valores posibles de estas diferencias, todas son menores que epsilon. Entonces voy a poner aquí un cuantificador. Para todo x en d, módulo de fn de x menos fm de x, esa cosa es menor o igual que epsilon, porque lo que estoy escribiendo acá abajo en esta frasecita es que epsilon es... Ayúdeme. ¿Qué estamos escribiendo ahí? Que epsilon es cota superior de estas cantidades. Y como es cota superior de esas cantidades, es más grande que el supremo de dichas cantidades. Si es más grande que el supremo, hacia abajo, entonces es cota. Y ahora hacia arriba, ¿será cierto? Si es cota, ¿es más grande que el supremo? Sí, porque el supremo es la más chica, así que esto de aquí todavía es sí y solamente sí. Ya, bien, ahí tenemos una super frase. Eso significa ser de Cauchy. Ahora, en esta frase hay algo que no es tan simple. Usemos los últimos 5 minutos para la parte medular de la demostración y la terminamos el día lunes. Porque me interesa el N0. El N0. ¿De quién depende el N0? Apúntela en el N0. ¿De quién depende el N0? Ahí dice bien, ¿de quién depende? ¿De quién depende el N0? De epsilon. ¿De quién no depende? Bueno, al revés, pues el n y el m dependen de n0, así que esta cuestión de aquí es como intercambiable, ¿cierto? Pero ¿de quién no depende el n0? De la x.
El n0 en esta frase es uniforme en x. Ahora, aquí, como este es un para todo y eso es un para todo, me dan ganas de escribirlo al revés. ¿Se puede? Sí, los para todos son totalmente intercambiables, ¿cierto? No hay ningún problema. Pero el hecho de que esta x está metida por allá adentro me causa complicaciones. No sé trabajar con ella. Entonces, la intercambio aquí, ni un problema. Y la quiero intercambiar acá. O sea, pasar del existe n0 para todo x, me gustaría escribir para todo x existe n0. ¿Hay alguna relación entre esos dos cuantificadores bien conocida? ¿El para todo y el existe escrito en un sentido o el para todo y el existe escrito al revés? ¿Cuál es el que implica cuál? Ah, ¿se acuerdan de...? ¿Cómo era esto? ¿Cómo se leía? ¿Saben leer esa? ¿Saben leer esa frase? Para todo y que existe n0. Ejemplos. Tírate un número. 5, 6 te gané. Ejemplo, siempre piensan en ese ejercicio. Cuando hay para todos y en existe, piensa en el ejemplo de tírate un número. 85, 86 te gané. Tírate un número. 1534, 2000 te gané. ¿Cuál de esos dos cuantificadores es la frase que le acabo de decir? Tírate un número, ¿existe una más grande? ¿O existe una más grande antes de que tú me tires el número? Ah, ¿cuál es el juego que les acabo de decir? Es el de la derecha. Ahora, el de la izquierda es uno más potente. Cuando uno dice, encuentran el número grande, antes de que les tiren el número. Esa cosa es lo que se llama uniforme, que a veces es cierta y otras veces no. Hay ejemplos, por ejemplo, en los reales, esta cosa de tírate un número, existe uno más grande, esta proposición es verdadera, pero eso de ahí es falsa. No hay un número real que le gane a todo el mundo. ¿Cierto? En conjuntos más chicos sí. Cuando eso es verdad, esto de aquí también. Aquí es como encontrar, también pueden mirarlo de la forma siguiente. Para toda enfermedad existe un remedio. ¿Te duele la cabeza? Tómate un paracetamol. O no sé, ¿qué otras cosas pueden haber? Ya, no sé. Hay remedios, ustedes saben. Enchúfate remedios, lo que sea. Esto de acá, ¿qué dice? Es la aspirina, la vieja aspirina. Que decía, la aspirina sirve para todo. No importa cuál sea la X, tómate una aspirina. No, hoy día es como más específico. Para todo remedio existe una enfermedad. No, ¿eh? Para toda enfermedad existe un remedio. Bueno, así también a lo mejor al revés, ¿cierto? Ahí ya, no sé qué pasa con el marketing y esas cosas, pero ¿entienden la idea? Aquí tengo el remedio que lo resuelve todo y aquí tengo para cada enfermedad un remedio. Si usted encontró el remedio que lo resuelve todo, eso de ahí estamos listos. Si usted para cada enfermedad encuentra el remedio, esto de acá no necesariamente. Así que ¿quién implica quién? Hacia la derecha. Eso de ahí. Ya. ¿Se fijan? Entonces, cuando muevo los cuantificadores para todo y existe, hay una cosa que implica la otra. Esto para todos, ni un problema. Pero aquí encuentro un existe y un para todo. Estos los quiero invertir. Así que lo que voy a obtener abajo va a ser una conclusión de lo de arriba. Lo de arriba implica lo de abajo. No es equivalente. Esto que voy a escribir abajo es una consecuencia de lo de arriba. ¿Cuál es la consecuencia? Que ese cuantificador para todo va a quedar aquí. Y una vez que quedó ahí, hay otro cuantificador para todo que está mezclado en el ejercicio, que es el para todo epsilon, así que son permutables, por lo tanto el para todo x en d lo voy a sacar fuera. Y voy a poner aquí una super llave, todo lo que está dentro es algo que queda cuantificado con la letra x. Saco el para todo x fuera. ¿Y qué queda dentro? Queda que para todo epsilon positivo, existe n0 natural, tal que para todo n, m mayor o igual que n0, módulo de f sub n de x menos f sub m de x menor o igual que epsilon. El cuantificador para todo lo dejé afuera. Si el cuantificador para todo uno lo deja afuera, en realidad lo que hay que hacer en matemáticas es dejarlo fijo por un rato y mirar lo que está entre llaves. Por eso lo escribí así. Y tratar de sacar alguna conclusión de todo lo que está allá adentro, pensando en que lo que está allá adentro, la letra X, es fija. Porque el cuantificador para todo X está allá afuera. Entonces, es algo así como, tírate un X, 5.
Listo, vamos a ver qué pasa con 5. Resulta que para 5, para todo epsilon, existe n0, tal que para todo n y m mayores o iguales a n0, f sub n de 5 menos f sub m de 5 menor o igual que epsilon. Si me dijiste que la x era 5, ¿qué es fn de 5? ¿Qué es fm de 5? Es la evaluación de mi sucesión en el real 5. Y cuando yo las sucesiones, la F1 la evalúo en 5, la F2 la evalúo en 5, la F3 la evalúo en 5, y voy evaluando todos los términos de la sucesión en 5, lo que obtengo son números reales en 1, en 2, en 3, en 4, bueno, 5, 6, 7, 8. Para todo n obtengo números reales. Y si para todo n obtengo números reales, esta cosa cuando la x es fija es una sucesión en los números reales. La fn de x es una sucesión de números reales. Cuando usted deja la x fija, la fn, sucesión de números reales. El truco de sacar la x fuera es mirar la sucesión de arriba, que era complicada, como sucesión de números reales. Tú me habías hecho una pregunta hace un rato, me habías dicho, ¿por qué le pone norma y no le pone módulo si son números reales? Lo que de alguna forma andaba circulando en tu mente, creo, era esta cosa de sacar la x fuera. Cuando uno saca la x fuera y deja la x fija, estos números son números reales. Ese de ahí es número real. Este es el módulo de una diferencia de números reales. Así que ahí veo sucesiones de números reales. Sucesiones que además, fn menos fm menor que epsilon. O sea, no, me equivoqué. ¿Se dieron cuenta por qué me equivoqué? Porque no es fn menos fm. No es lo mismo. Miren que me equivoqué. Fn menos Fm que... No, ni menor igual ni nada. No es lo mismo Fn menos Fm que Fn evaluado en X y Fm evaluado en X. El efecto de evaluar en X transforma a mi función en un número real. Y como son muchas funciones, porque es una sucesión en este espacio de funciones, es una sucesión de funciones, entonces aquí tengo muchos números reales. Y esos números reales forman una sucesión que mirando esa frase es una sucesión real de Cauchy. Para dicho X, la sucesión es una sucesión de números reales de Cauchy. Escribamos eso y nos vamos, porque se nos terminó la hora y concluimos en la próxima clase. Pero esto de aquí es lo que hay que, de alguna forma, pensar. ¿Se acuerdan que alguna vez les dije que una de las complicaciones en muchas partes del curso era que uno no sabía bien dónde vivían los distintos objetos? Aquí está la primera complicación. Hay que desenredar eso. ¿Dónde vive el objeto fn? ¿Y dónde vive el objeto fn de x? No son el mismo objeto. Uno es una función y el otro es la imagen en el punto X de tal función. No es lo mismo la función seno que seno de pi. ¿Ah? ¿O alguna vez pensaban que seno era lo mismo que seno de pi? Ahora pasa que uno en primer año escribe no la función seno, uno escribe seno de X. Y se confunde entre la función y sus evaluaciones. Pero aquí estoy pensando entre la función seno y seno de pi. No es lo mismo seno que seno de pi medios. ¿Ya? Entonces, conclusión, la sucesión, paréntesis, fn de x, es una sucesión de Cauchy en, ya, les digo ahí que completen, vamos a almorzar. A ver si completen al tiro. Donde fn de x es una sucesión de Cauchy en R. Una vez que uno deja la X fija, esa es una sucesión de Cauchy en R. ¿Qué dice arriba? Segunda línea. Miren arriba, ¿no dice lo mismo? Segunda línea, también dice sucesión de Cauchy. ¿Ven la diferencia entre la segunda línea de la pizarra de arriba y la segunda línea? Miren qué curioso de la pizarra de abajo. ¿Dice arriba sucesión? Sí, es una sucesión, es una sucesión. ¿Es de Cauchy? Es de Cauchy. En.
Acá dice R. ¿Qué dice arriba? El espacio. ¿Y por qué arriba es espacio y abajo es R? Porque acá es fn de x y arriba es fn a secas como objeto. ¿Les parece? Ya, nos vemos el día lunes. ¿Tienen cosas?